A lo largo de la historia aparecieron varias tribus de feroces bárbaros que arrasaron todo por donde pasaron, pero se dice que nada se acerca a lo que hicieron dos de las tribus más salvajes de la historia, y las dos venían de las estepas de Mongolia, los hunos en la antigüedad y los mongoles en el bajo medieval. Ambas tribus sacudieron el mundo creado, provocando una ola masiva de batallas, de migraciones y de cambios en los mundos occidentales y orientales. En las civilizaciones que están al oeste de las estepas de Mongolia, desde donde parece provenir el pueblo de los hunos, empiezan a correr los rumores y las historias de una tribu tan terrible que allá por donde pasa no deja títere con cabeza y la tierra es quemada hasta los cimientos. Antes de llegar a Europa Oriental, los hunos arrasaron China. De hecho, fue a causa de ellos que los chinos llegaron a levantar la Gran Muralla China para protegerse de las brutales invasiones de las tribus que están al norte de su país. Tarde o temprano, las dos civilizaciones más grandes que están al oeste de China, la romana y la persa, tendrán que enfrentarse a esta nueva amenaza. Desde los primeros años del siglo V, los hunos tienen el control de casi toda Europa Oriental, en la actual Rusia y los países bálticos. Estos nuevos guerreros han dejado su huella en el mundo civilizado y el mundo bárbaro, arrasando todo mediante la guerra, invadiendo varias veces al imperio de los persas de la dinastía sasánida, al imperio romano oriental y al occidental, mientras que una gran parte del mundo bárbaro germánico, eslavo y el norte de Irania, o la meseta iraní, fue conquistado por los hunos, que han formado un imperio tan grande que tiene que ser fragmentado en dos para que cada parte sea gobernada por su cuenta. Oktar lo hace en la región occidental y su hermano Ruga en la oriental. Los hunos incursionan constantemente en el Imperio Romano, especialmente en la región oriental, y también lo hacen sobre el territorio de los persas, y por el momento aún no están interesados en el Imperio Romano Occidental, al menos a escalas grandes. Por suerte para los romanos occidentales, porque el occidente del imperio no está pasando por su mejor momento. Está lidiando con fragmentaciones territoriales y con su propia autodestrucción. El emperador Teodosio II acepta pagar un tributo a cambio de que los hunos no saqueen su territorio, la primer demostración real de que un bárbaro ha quedado por encima en poder a un emperador romano. El caótico reinado del emperador occidental, Honorio, terminó a su muerte en el año 423, pero al no existir un heredero y al estar esperando uno que venga de la corte teodosiana de Oriente, uno que nunca llega, aristócratas y militares romanos, liderados por Flavio Castino, proclaman a su nuevo emperador occidental, Ioannes, o Juan en castellano. Sin embargo, este es considerado como un usurpador por los bizantinos, quienes preparan una expedición militar para tomar el control del occidente. Sabiendo que el ejército romano occidental está mucho más débil, más golpeado y mermado que el oriental, a causa de tantos años de guerra, el nuevo emperador Ioannes envía emisarios a los hunos que están en el norte para solicitar ayuda militar, y en este grupo de emisarios se encuentra alguien que se convertirá en otro de los grandes generales romanos del Imperio Romano tardío, Flavio Aecio. Aecio es uno de los que se va al territorio de los hunos porque los conoce muy bien. Anteriormente, cuando estos bárbaros llegaron al norte del Imperio Romano, no solo incursionaban, también empezaron a comerciar y a mezclarse culturalmente. Así es como se llegó a un pacto de paz entre los romanos occidentales y los hunos, en el cual hubo intercambio de rehenes y Aecio estaba entre ellos. La llegada del pueblo huno cambió las cosas para siempre. Sus guerreros son extremadamente salvajes, pero su corte no es tan sencilla como parece. Es mucho más extravagante de lo que uno puede llegar a imaginar, y Flavio Aecio se lleva bien con ellos, por lo que ambos llegan a un acuerdo con el que salen ganando los dos. Aecio consigue reclutar a un buen número de mercenarios hunos, mientras que las arcas de los reyes hunos son llenadas con oro romano. Aecio no llegaría a tiempo a Italia, porque el ejército bizantino llega primero, liderado por un general romano de origen alano llamado Ardaburius, quien destituye a Ioannes y proclama un nuevo emperador de 6 años de edad para todo el occidente imperial, un miembro de la dinastía teodosiana. En octubre del 425, el occidente elige a su nuevo emperador,
un niño, Valentiniano III, sobrino de Honorio, primo del emperador de Oriente e hijo de Constancio III, aquel general que logró salvar y estabilizar al Imperio Romano hace unos años. Aecio es uno de los generales romanos más poderosos, y no solo eso, sino también que cuenta con el apoyo y el respaldo de los hunos. Por ello es que la nueva corte de Occidente decide no ejecutarlo por traición, ya que esto podría desencadenar un conflicto con sus protectores hunos. En cambio, la corte nombra a Aecio como Magister Equitum de la Galia, para servir bajo el mando del Magister Militum Galo, Flavio Félix. Un astuto movimiento por parte de la corte teodosiana para mantener a un poderoso general romano de su lado, pero también lejos de Italia para mantenerlo alejado del trono. En el año 430, Octar muere, dejando a su hermano Ruga como el único caudillo gobernante del enorme Imperio Huno, quien en el año 433 lanza una incursión en territorio del Imperio Romano de Oriente, con el pretexto de que unas tribus sometidas por los hunos han escapado a los Balcanes, pero un año después, este caudillo también pierde la vida cuando está dentro de los Balcanes romanos. Es muy complicado mantener el control de todo este enorme territorio que los hunos anteriormente han sometido, por lo que a diferencia de los romanos, que sí pueden mantener el mismo territorio y civilización sin importar que mueran sus conquistadores, los hunos no tienen esa capacidad civilizadora, y lentamente las tribus que están en las regiones más lejanas van quedando libres del dominio huno, cuyo núcleo duro y dominante se encuentra en el norte de Panonia, en tierras germánicas. No se sabe exactamente de qué murió Ruga, pero se sabe que murió cerca de la ciudad de Naissus y que fue reemplazado en el 434 por sus dos sobrinos, Atila y Bleda. El mundo huno se va desplazando inexorablemente al occidente y muchas de las grandes tribus sometidas por ellos también van migrando al oeste. Es inevitable, pero el problema principal son los hunos, que por el momento se mantienen como aliados de los romanos, aunque es una alianza producto del sometimiento sin guerra, porque los romanos aún no están en condiciones de librarla, lo que significa que es una alianza que no durará mucho tiempo. Atila y Bleda hacen su debut como caudillos saqueando territorio romano. Luego obligan al emperador Teodosio II a firmar un nuevo acuerdo, a cambio de que se retiren de Panonia y dejen sus incursiones saqueadoras. Así es como el Imperio Romano vuelve a ser humillado, esta vez teniendo que estar obligado a pagar el doble, 700 libras en oro por año. Además, tienen que darle a los hunos privilegios comerciales, acceso a las grandes ciudades romanas y un camino seguro a través de todas las rutas comerciales. Siempre se dijo que los guerreros hunos eran muy salvajes y muy bárbaros, bajo el punto de vista romano, pero a diferencia de sus guerreros, sus caudillos reyes son muy diferentes. Ellos son más cultos y civilizados, mucho más parecidos a un romano de clase alta que a un salvaje bárbaro, al menos en la forma de comportarse. Atila y Bleda son caudillos que no solamente dominan su lengua materna, también escriben, leen y hablan las lenguas que se hablan en el mundo occidental, a donde han llegado en este siglo, el latín y las lenguas germánicas, siendo el gótico el idioma germánico más importante de esta época. También han sido educados bajo el arte de la diplomacia y han sido formados bajo el arte militar, lo que significa que son tan capaces de hacer política como la guerra. Bleda tiene el control de la región oriental del Imperio de los Hunos, el más rico y el que más tiene contacto directo con los bizantinos, mientras que Atila se va al oeste y expande el territorio a través del suelo de la Magna Germania, llegando sus incursiones hasta el río Rin. El general Flavio Aecio es aliado de los hunos, cuyos hermanos caudillos le proporcionan guerreros al general romano a cambio de que ceda una parte de Panonia a Bleda y de que le otorgue a Atila el título de Magister Militum, aunque más como un título honorífico que práctico. De hecho, Aecio no tiene ese poder, pero se lo da para que sigan manteniendo buenas relaciones y sigan siendo aliados, ya que los romanos y los hunos se necesitan mutuamente. En estos momentos, Aecio necesita de los guerreros hunos, y los hunos necesitan de la estructura administrativa romana, del Estado del Imperio.
Flavio Aecio asciende en el año 433, es nombrado como Magister Militum del Occidente y bajo su mando tiene un potente ejército mixto, uno que tiene una buena parte conformada por mercenarios hunos, que han sido entregados a cambio de darle un tributo de dinero y suministros de grano al rey Atila. A Flavio Aecio se le encarga una misión muy similar a la que tuvo uno de sus antecesores, Flavio Constancio, la misión de salvar al occidente romano de la destrucción. Por lo tanto, emprende una marcha a las regiones más occidentales del Imperio Romano para restablecer el orden imperial. Son las regiones que más rápido están cambiando producto de las numerosas invasiones producidas en los últimos años. Primero que nada, Aecio se deshace de sus rivales políticos, aquellos que no lo aceptan como comandante del occidente. Cuenta con el respaldo de los guerreros hunos para hacerlo, por lo que se desatan algunos combates en el sur de la Galia entre los propios romanos y sus ejércitos mixtos, una mezcla entre legionarios romanos, legionarios auxiliares romano-bárbaros y mercenarios totalmente bárbaros. Mientras tanto, en el sur de Hispania asciende alguien que será crucial en los eventos venideros del Mediterráneo occidental, Genserico, quien es nombrado como Rex Vandalorum et Talonorum, lo que significa rey de los vándalos y alanos, las dos grandes tribus que se han establecido en el sur de Hispania. En esta época, el latín es algo así como el inglés de hoy en día. Es la lengua común, y cuando se habla de títulos militares o títulos políticos, cosas importantes, se usa el latín. Eso incluye a todos los bárbaros, los hunos también. De hecho, es tal el peso de la civilización romana que muchísimo tiempo después de su caída, incluso siglos, en las cortes medievales europeas se seguirá hablando el latín. Un latín que fue evolucionando a lo largo de los siglos, pero es una lengua común que fue utilizada por las cortes medievales hasta más o menos el tiempo del surgimiento de los estados-naciones, cuando ya se podía hablar de culturas propias y nacionales, cuando se empezaron a transcribir los libros más importantes del mundo del latín a las lenguas nacionales. Genserico se convierte en rey en el año 428 y al año siguiente marcha hacia África acompañado de casi toda su tribu. Son unos 80.000 guerreros quienes invaden y empiezan a capturar ciudades romanas. Rápidamente, Genserico va capturando todo el occidente africano-romano, invade Cartago en el 439 y cuando consolida su dominio crea su propio reino vándalo en África. Sin embargo, Aecio está ocupado intentando salvar el occidente galo, por ello opta por negociar con Genserico, reconociéndolo como gobernante del África occidental en un intento desesperado por salvar este territorio y al menos mantenerlo como un reino independiente pero federado del imperio, ya que esto es un trato que un rey bárbaro no puede rechazar. Sería convertirse prácticamente en un general romano e incluso teniendo un territorio propio que gobernar. Si bien Genserico se mantiene como un rey federado del Imperio Romano, la verdad es que este pacto perjudica y debilita mucho al imperio, puesto a que el África era muy importante para el suministro de granos y principales alimentos para los romanos, pero ahora tendrán que comprárselos a Genserico, además de tener que pagar más y más mercenarios bárbaros que están luchando bajo sus servicios, pagar a sus comandantes por prestarles sus apoyos y encima soportar incursiones piratas de los vándalos que están en África. Todo esto irá provocando que el Imperio Romano Occidental entre en una espiral decadente de la cual ya no podrá salir. Su economía se ve cada vez más golpeada y sus recursos también se irán viendo disminuidos, al mismo tiempo que sus deudas van en aumento por tener tantas cosas que pagar. Y como su economía se está arruinando, al final de todo el pago no podrá hacerse en oro, se tendrá que hacer por tierras. Será la estocada final al Imperio Romano Occidental. Por el momento, los romanos se van a centrar en intentar estabilizar las turbulentas provincias de la Galia e Hispania, dejando de lado el África y Britania, que siguen siendo consideradas como parte del imperio, aunque la realidad es mucho más complicada que eso, porque es muy probable que los gobernantes africanos y britanos sí se consideren como romanos, pero el dominio ya no es centralizado. Ellos van por su cuenta, y los impuestos ya no van a Roma, lo que significa que Italia ya no cuenta con el dinero que antes tenía. Se vuelve cada vez más difícil y cada vez más caro mantener legiones en condiciones como para defender la península itálica.
Los britanos o los británicos son atacados constantemente por los bárbaros celtas, especialmente los pictos. Entonces solicitan ayuda militar, pero sus súplicas no son más que ignoradas, porque el imperio no puede darse el lujo de ayudarles en este momento. Están centrados en mantener el control de la Galia e Hispania. Los visigodos, que están asentados en la Galia Aquitania y que han estado expandiendo sus dominios sin el consentimiento del emperador, son derrotados por el ejército mixto de Aecio y su territorio vuelve a ser el de antes, el que se les dio en el suroeste galo. Aecio también se enfrenta a los bárbaros en el norte de la Galia, derrota a los francos y a los alanos. Luego decide realizar la misma estrategia que ya hicieron los romanos con otras tribus bárbaras, contratarlos como federados del imperio, otorgándoles ciertos territorios imperiales en el norte galo a cambio de tener el derecho de reclutarlos como soldados. Y el general romano quiere a los mejores jinetes bárbaros para las campañas venideras que tiene en mente. En el año 436, cerca del río Rin, se desata otra batalla en la que el ejército de Aecio aplasta a los burgundios que se establecieron en el norte de Italia, los cuales quedan sometidos y el rey Gundejario se ve forzado a pactar la paz. Así es como el gobierno imperial romano es restablecido de nuevo en la Galia, así también como en el norte de Italia, aunque para Aecio no es suficiente, porque no confía en los burgundios, por lo que al año siguiente decide exterminarlos definitivamente, enviándole mensajeros a su aliado bárbaro más poderoso, el rey Atila de los Hunos, a quien le da permiso para invadir el territorio romano que los burgundios tienen bajo control. Los guerreros de Atila se meten en el reino burgundio, arrasan la región que se encuentra en torno a la villa romana de Borbetomagus, la actual ciudad alemana de Worms, el centro burgundio, donde los hunos desatan una gran masacre. Se dice que las víctimas burgundias se contaban en 20.000 y los supervivientes se vieron obligados a migrar unos kilómetros al sur, en la región en torno a la actual Suiza. Muchos años más tarde, en plena Edad Media, a los descendientes de este pueblo se los conocerá como borgoñones. La región de Borgoña, que hoy en día no existe como nación, es parte de Francia, de Suiza, de Alemania y del norte de Italia. Aliado con los hunos, Flavio Aecio ha derrotado a los bárbaros germánicos que están en la Galia, los ha sometido a todos y restauró nuevamente el control imperial sobre la tierra gala, algo que recuerda bastante a lo que pasó años atrás con el general Flavio Constancio. Aecio también termina con las rebeliones de las bandas conocidas como las Bagaudas, que son bandas compuestas por campesinos rebeldes, esclavos fugitivos, bárbaros saqueadores, desertores de las legiones y forajidos romanos, todos ellos unidos por un enemigo común, el Imperio Romano. En su ejército, Aecio va a empezar a utilizar a los bárbaros federados, especialmente visigodos, alanos y francos, como mercenarios para ayudar a contener las insurrecciones de las Bagaudas, y para los comienzos de la década del 40, Aecio pasa a ser el hombre más poderoso del Imperio Romano Occidental, junto al emperador. Aunque en la Galia, Aecio tiene más autoridad que el propio emperador, una clarísima demostración de lo que le espera al Imperio Romano Occidental, y de que ya no hay nada centralizado. También es una clara demostración de lo que le espera a Europa Occidental cuando caiga el Imperio Romano, la descentralización total del poder, el feudalismo. El general Flavio Aecio ha derrotado a los bárbaros, los ha sometido y ha recuperado el control de la Galia. La situación que ha tenido que enfrentar Flavio Aecio con los bárbaros en la Galia es muy parecida a la situación que tuvo que enfrentar el general Flavio Constancio, pero hay una principal diferencia, y es que con Aecio hay una enorme cantidad de tribus bárbaras. Son muchos más que con Constancio, y no solo eso, ahora están más avivados, ya que han aprendido mucho de los romanos y de su política. De hecho, empiezan a llevar a cabo sus propias alianzas con el fin de ganar poder e influencia dentro del imperio. Estos bárbaros se sienten como romanos civilizados, sabiendo que son de ascendencia germánica, y están muy orgullosos de ello. Un ejemplo claro de esto es cuando el rey vándalo Genserico llega a un acuerdo con el rey visigodo, Flavio Teodorico, en el cual el hijo del vándalo, Hunerico, se casa con la hija del visigodo.
Los reyes y generales bárbaros que están dentro del imperio se consideran a sí mismos como verdaderos romanos, porque el ser un romano no implica haber nacido en Roma, ni en el imperio. Ser un verdadero romano para ellos significa ser civilizados, comportarse como un general, tener poder, influencia y tener la capacidad de liderar ejércitos, así también como de gobernar un territorio. Pero hay algo que los diferencia de los auténticos generales romanos, y es que estos reyes bárbaros pretenden autogobernarse con sus propios pueblos, no quieren ser súbditos del emperador. Genserico pasa a ser un problema grave para los romanos cuando ordena cortar el suministro de granos a Italia, y esto lo hace porque pretende conquistarla, pero primero tiene que debilitarla. En el año 440, la flota de Genserico llega a Sicilia y captura los puertos romanos. Luego llegan más y más naves con más bárbaros a suelo italiano. Otro frente abierto para el Imperio Romano, sumado al de los numerosos pueblos bárbaros de todas las fronteras del norte y la del oriente con los persas. Todo es un gran desgaste a nivel militar y económico. Ante la complicada situación que tiene que enfrentar el emperador occidental en Italia, con tantos frentes abiertos, el emperador de Constantinopla, Teodosio II, busca encargarse de recuperar Sicilia de los vándalos y envía naves con tropas romanas al Mediterráneo central. Pero surge otro problema cuando los hunos invaden Moesia en el año 441, y esta vez no es una pequeña incursión. Es un ejército enorme que viene listo y bien preparado para asediar grandes ciudades romanas y traspasar sus murallas, para lo cual traen grandes equipos de asedio. El paso de los hunos deja en ruinas una gran parte de los Balcanes, junto con sus enormes ciudades. Luego regresan al norte cargando un gigantesco botín y envían una solicitud de paz al emperador Teodosio II, pero este se niega a pactar con los bárbaros que recientemente han saqueado los Balcanes. Teodosio llama a las tropas que fueron a recuperar Sicilia, recluta más en el oriente imperial y las une con sus soldados de Constantinopla para declararle la guerra a los hunos, y también hace algo que golpeará la economía en un futuro cercano, pues debido a que los hunos se han llevado todo el oro de los Balcanes, o al menos una gran parte, el emperador ordena que se acuñe una enorme cantidad de monedas para financiar la guerra. Algo que se ha demostrado una y otra vez que afecta a la economía, siendo golpeada por la inflación. Atila y Bleda responden antes de que el emperador mueva ficha, invaden de nuevo al imperio, son veloces, arrasan todo a su paso y esta vez dejan todo mucho peor que antes, los pueblos incendiados, una gran cantidad de romanos masacrados y muchos otros esclavizados. Antes de que los hunos lleguen a Constantinopla, los romanos orientales son derrotados en 2 batallas, pero los hunos no pueden con la capital oriental, porque sus murallas son tan grandes que no existe una fuerza bélica en el mundo que pueda cruzarla. Aún así, esto no impide que el emperador se sienta humillado por las derrotas, y se ve obligado a aceptar una paz desfavorable, triplicando el tributo anual a los caudillos hunos. En el año 445, uno de los invencibles caudillos hunos muere, Bleda, lo que deja a su hermano Atila como el único gobernante de los hunos, y se dirige al noroeste a recuperar fuerzas para más tarde volver a sacarse la espina que le quedó clavada, algo que lo deja con su orgullo de guerrero conquistador herido. Constantinopla, la única ciudad que no ha podido conquistar. Mientras tanto, la situación en el occidente del imperio está mucho más delicada que en el oriente. Se han perdido territorios, hay una gran cantidad de asentamientos de pueblos germánicos y el joven emperador es tan inexperto como débil. Además, solamente posee un control real sobre Italia. La alianza vandalo-gótica está causando muchos problemas, debido a que si el general de la Galia, Aecio, se atreve a movilizar a sus legiones contra los visigodos, los vándalos podrían invadir Italia desde Sicilia, y si Aecio se va al sur italiano para expulsar a los vándalos, los visigodos podrían movilizarse por toda la Galia. El que salvará al imperio de nuevo es Aecio, a quien se le ocurre una idea para romper la alianza entre los bárbaros y quebrar este poder antes de que sea demasiado tarde. El general de la Galia le propone un trato difícil de rechazar al rey Genserico.
un matrimonio entre su hijo y la hija del emperador Valentiniano III, para lo cual debería deshacer el anterior matrimonio que tiene su hijo con la hija del rey visigodo. Un trato que no solo rompería la alianza bárbara, sino que pondría a los vándalos en el bando romano de Aecio. Este plan funciona, su ofrecimiento es demasiado bueno como para ser rechazado, y Genserico acepta entrar en la familia imperial. Por ello crea su propio plan para deshacerse del matrimonio de su hijo, acusando a su yerna de intentar envenenarlo. Se dice que como castigo ordenó que le corten las orejas y la nariz antes de enviarla nuevamente junto a su padre. Genserico ha elegido un bando y le ha dado un mensaje muy claro al rey de los visigodos. Prefiere estar con el bando que cree ganador, el del emperador de Roma, además de que piensa que se convertirá en parte de la familia más importante del mundo. Es probable que Genserico le mutiló el rostro a la hija de Teodorico para evitar que este rey realice un movimiento similar, casando a su hija con algún romano importante para contrarrestar su nueva alianza. Al general Aecio se le ocurre otra idea para eliminar a dos objetivos de un solo golpe: recuperar el control de la turbulenta Hispania y expulsar a los visigodos de la Galia, para lo cual le ofrece la paz a Teodorico y también le ofrece tierras al sur de los Pirineos si es que sus guerreros lo ayudan a terminar con las revueltas de las Bagaudas y derrotar a los suevos, que a esta altura tienen el control de la mitad occidental de toda Hispania. Aecio sigue siendo el hombre más poderoso del occidente, junto con el emperador. Uno lo es a nivel práctico y el otro a nivel simbólico. Aecio está intentando mantener lo mejor posible el control del occidente y sabe lo delicado de la situación. Sabe perfectamente que si realiza un mal movimiento, todo podría venirse abajo, por lo que mediante pactos, artimañas y alianzas está evitando que todo se salga de su control. También intenta consolidar su posición de forma definitiva, mediante el matrimonio entre la hija más joven del emperador y su hijo, Placidia y Gaudencio. En el año 447, en el oriente del Imperio Romano, tras una sucesión de fuertes terremotos que han devastado a las murallas de Constantinopla, Atila ve que ha llegado su oportunidad de conquistar la única ciudad que no pudo ser tomada por los hunos. Además, Teodosio no le ha pagado el tributo anual, su excusa perfecta para invadir de nuevo al Imperio Romano Oriental. Se sabe que el ejército huno es el más veloz en términos de movilizaciones masivas. Toda esta fuerza bárbara puede estar en muy poco tiempo en un lugar a cientos de kilómetros de donde estaba, pero los bizantinos son romanos y eso significa que no solo destacan en lo militar. Los romanos son ingenieros, es una de las cosas más importantes que los ha llevado a construir la civilización más grande, y son mucho más rápidos para reconstruir sus murallas. No solo eso, sino que las mejoran, añadiendo nuevas murallas y mejores defensas. Incluso añaden torres para disparar y un canal repleto de agua que rodea la ciudad. Mientras los bizantinos se dedican a levantar sus impresionantes defensas, enviaron a un ejército para enfrentarse a Atila y retrasarlo lo mayor posible. Lucharon en la batalla del Utus, donde se dice que los romanos la terminaron perdiendo, aunque ambos ejércitos perdieron una enorme cantidad de vidas humanas. Fue una batalla grande y violenta. Tanto Atila como el Magister Militum del Oriente sufrieron una enorme pérdida de soldados, pero al final Atila sufre un duro golpe a su moral cuando al llegar a la capital oriental ve que, al contrario de lo que pensaba por causa de los terremotos, Constantinopla se encuentra bien preparada para un asedio y sus defensas son incluso mayores, gracias a la reconstrucción llevada a cabo por el prefecto del pretorio de la ciudad, Flavio Constantino. Atila se marcha del Imperio Romano Oriental a cambio de recibir un tributo para no seguir saqueando los Balcanes, pero también se va con el orgullo herido, sabiendo que existe una ciudad que no puede conquistar. Después de todos estos eventos, Atila dejará de centrarse en el Imperio Romano Oriental para hacerlo donde este imperio está siendo más vulnerable,
en el occidente, o donde al menos todo el mundo cree que está siendo más vulnerable, porque a diferencia del oriente, allí no se pudieron contener las invasiones bárbaras, porque han sido muy grandes, aunque también porque se produjeron en plena guerra civil entre los propios emperadores, los usurpadores y los grandes generales romanos. Lo que sin lugar a dudas nadie se esperaría es que los propios romanos utilicen todo esto a su favor, pues si hay tantos pueblos bárbaros en su imperio, los van a utilizar para luchar en batallas contra otras grandes oleadas bárbaras, una especie de guerra entre bárbaros para hacer que se debiliten entre ellos. Esta misma estrategia es la que empleará Aecio cuando se enfrente a la batalla más grande de toda su vida, la batalla de los campos cataláunicos contra los hunos de Atila, y en la que utilizará a grandes ejércitos bárbaros que están asentados en el imperio como federados. Este encuentro bélico a gran escala también será conocida como la batalla de Chalons. Será una auténtica batalla campal, quizás la más importante del siglo V para los romanos, una que los enfrentará contra el ejército de Atila y una que le terminará valiendo al general Flavio Aecio el apodo de El Último Romano.